Wanda me ha pedido de favor que comparta con los chicos y con los hermanos lo que es la especialidad de el arte de predicar. Y esto viene a raíz de que hace un tiempito atrás le estuvimos dando un seminario a los capellanes del Estado de Puerto Rico, o del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Le estuvimos dando un seminario de predicación que se nos había pedido y estuvimos por allí 4 meses compartiendo con ellos. Y Wanda me dijo, ¿se lo podrás concentrar en 1 hora para los muchachos? Y yo, pues vamos a intentarlo. Así que vamos a comenzar lo que es el seminario o la especialidad para los chicos de el arte de predicar, que nos sirve también a todos nosotros los adultos. El propósito es desarrollar oradores y predicadores llenos del Espíritu Santo que estén siempre dispuestos a presentar la palabra de Dios de una forma eficaz, organizada, lógica, entendible, pero sobre todo profunda. Este texto es muy importante en 2 Timoteo, donde Pablo le dice al joven Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. El arte de predicar el arte de predicar va a traer 2 palabras muy importantes, los cuales los chicos deben de conocer. La primera de ellas es la palabra homilética y la otra palabra que más adelante van a ver es la palabra hermenéutica. Aunque se parecen, no estaba ahí. Ok, aquí no está, pero en el otro seminario que yo tengo sí está. La palabra homilética es un concepto que viene del griego homoliteikos, que significa reunión, y homilía, que significa conversar o predicar. Por lo tanto, la homilética es el arte de tú presentar la palabra de Dios, de tú predicar o conversar con alguien acerca de la palabra de Dios. Pero todo esto tiene una ciencia, tiene un propósito. También tenemos la palabra hermenéutica que viene antes de esta. Y la hermenéutica es el estudio de la palabra de Dios. Homilética es el estudio de cómo tú vas a hacer un sermón, cómo tú vas a presentar un sermón. La hermenéutica es cómo tú te preparas para hacer ese sermón, pero para hacer hermenéutica tú necesitas eso que está ahí, que es exégesis. Y la exégesis es una explicación o interpretación de un texto en especial de la Biblia. En la exégesis no hay interpretaciones personales. Cuando se hace exégesis, el yo pienso no tiene nada que ver. Los preconceptos, las ideas, las creencias quedan a un lado, porque yo lo que voy a buscar es lo que dice el texto, el significado real del texto, lo que realmente el texto me quiere hablar a mí. Para realizar una exégesis se necesitan varias cositas muy importantes. La primera de ellas es que tenemos que leer el texto detenidamente. Por lo general, cuando las personas no saben o no tienen cierto conocimiento de griego y hebreo o no saben cómo usar estos idiomas como herramienta para tú saber lo que dice el texto, por lo general yo le digo a las personas que cuando leas el texto, lo leas en varias versiones de la Biblia. Y hago una diferencia entre lo que es una versión y lo que es una paráfrasis. Una versión es una traducción que se hace del idioma original al español, en el caso de nosotros. Una traducción sería Reina Valera 1960, 1909, 1995, la Biblia del Oso sería una traducción sería Nueva Versión Internacional, pero hay también paráfrasis. Las paráfrasis se coge la traducción y se
traduce o se pone en un lenguaje actual. Y ahí es donde entra Dios habla hoy. Dios habla hoy no es una traducción, es una paráfrasis. Ahí es donde entra la Nueva Biblia al Día. La Nueva Biblia al Día no es una versión, es una paráfrasis, así como muchas otras. Y hay una gran diferencia, porque en la paráfrasis tú estás interpretando lo que ya se tradució, tratándolo de actualizar, que no necesariamente estás traduciendo el texto como realmente es. Otra cosa muy importante cuando hacemos una exégesis es poder ver el contexto de todo el texto. Y cuando hablamos de contexto tenemos que entender que existe el contexto mediato e inmediato. ¿Ok? Está el contexto que lo puedes encontrar, que es lo que se le conoce como el inmediato, es cuando tú coges el capítulo entero y lo lees y vas a comprender de acuerdo al capítulo lo que te está queriendo decir el texto. Pero también está un contexto mucho más amplio y es cuando coges el libro entero o la historia en que es basada ese libro o coges otras porciones de la Biblia que tienen que ver con ese texto para poderlo interpretar. Así que es bien importante que cuando leemos un texto, nosotros leamos lo que dice antes y lo que dice después. Número 3, cuando hacemos exégesis es bien importante que hagamos un análisis histórico del libro, el lugar en que se escribe, la fecha, los destinatarios, etcétera. ¿Por qué es bien importante esta parte de la historia? Porque si vamos, por ejemplo, a las cartas que son las epístolas, cuando vamos a las cartas tienen un destinatario. Las cartas no son para todo el mundo. Las cartas tienen un destinatario. La carta a los romanos es para los romanos, no es para los corintios, es para los romanos. La carta de Corintios no es para los efesios, es para los corintios. De que se puede aplicar luego cosas que dicen ahí a nosotros hoy día o a gente de aquel entonces, sí se pueden aplicar. Pero esas cartas tienen un destinatario y por lo general las cartas, cuando vamos a la Biblia, las cartas, las epístolas, lo que hacen es atacar problemas que se estaban enfrentando en ese momento. ¿Ok? Cuando tú lees una carta o una epístola, tú tienes que ver de que hay un problema, por algo se está enviando esa carta para atacar ese problema. La carta o las epístolas no lo van a decir todo con referente a la doctrina, van a decir cosas específicas. Un ejemplo de ello en Primera de Corintios, cuando encontramos el don de lengua, era que todo el mundo creía que podía hablar en lenguas y el apóstol Pablo explica lo que es el don de lengua allí en el libro de Corintios. Pero ustedes van a ver que fuera de ahí ya él no habla más nada. Se concentra en unos problemas en específicos. Y otro punto bien importante es que necesitamos a la hora de hacer exégesis es buscar el tema central y el objetivo del libro. Tema central y objetivo del libro. Hoy día las concordancias nos ayudan a esto. Para mis tiempos las concordancias eran en libros. Hoy día las concordancias ustedes las encuentran digitalmente. Y si usted quiere saber la historicidad de un libro de la Biblia, usted pone allí en un amigo mío que se llama YouTube, le pone historia de la carta a los romanos y allí usted va a encontrar la historia hasta el muñequito. Y le va a explicar el propósito y le va a explicar todo. Así que hoy día podemos utilizar, chicos, otros métodos como son los digitales para poder llegar a esas conclusiones. ¿Mm? Para realizar el exégesis, como mencioné ahora, necesitamos utilizar comentarios bíblicos. Y cuando yo hablo de los comentarios al texto, es bien importante que entendamos que existen fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. ¿Ok? ¿Existen cuántos tipos de fuentes? 3 tipos de fuentes. La fuente primaria es una persona que estuvo allí. ¿Ok? Una fuente primaria es una persona que estuvo allí.
Cuando usted lee el libro de Juan, Juan es una fuente primaria, secundaria o terciaria. Juan es primaria, secundaria o terciaria. No lo escucho. Es primaria porque Juan está contando lo que él está viendo. Una fuente primaria, alguien que lo vio, que estuvo allí, que lo presenció. Una fuente secundaria es una fuente que el que lo vio se lo contó. Cuando usted lee el libro de Hechos, cuando usted lee el libro de Lucas, es una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque Lucas estuvo allí. No, él no estuvo allí. A él se lo contaron. Por lo tanto, y una fuente terciaria es una persona o una fuente que no estuvo allí, que simplemente a través del tiempo y de la historia, de acuerdo a su estudio o sus investigaciones, pudo llegar a X conclusión. En la teología adventista, por darle un ejemplo, tenemos una fuente primaria que es la palabra de Dios, una fuente secundaria que posiblemente pudiera ser los comentaristas a ese texto, y fuentes terciarias que son los libros que se escriben y que tenemos de ciertos autores en específico. ¿Ok? Es importante que cuando leamos identifiquemos qué estamos leyendo. Si es una parábola, una profecía, una poesía, una imagen, una figura, símbolo, etcétera. Por lo general, cuando tú vas a la parte introductoria de un comentario, te va a decir qué tipo de literatura es la que tú estás leyendo o está basada ese libro. ¿Por qué? Porque si es una poesía, como tiende a suceder con los salmos, es más, el libro de Ruth, el libro de Esther, el libro de Cantares, Proverbios, Salmos, esos son poesías. Así que está catalogada, son poesías. Está escrito en una prosa y es muy diferente su lectura a las demás. Cuando tú estás leyendo una parte de la Biblia que está escrita en símbolos, tienes que entender que necesitas interpretar esos símbolos que están allí escritos, como tal vez lo es la profecía. Y la profecía no me voy a amparar meramente en un libro, porque profecía puede encontrar en diferentes partes de la Biblia. Aún en el libro de los Salmos puede encontrar profecías donde hay símbolos y hay figuras. Número 8, es importante que tú tengas un diccionario bíblico cuando haces exégesis, porque el diccionario te va a ayudar a entender ciertas palabras importantes y claves. Porque lo que la Biblia define como salvación, no necesariamente el diccionario de la Real Academia Española lo va a definir como salvación. Lo que la Biblia define como expiación, el diccionario de la Real Academia Española no te va a decir lo mismo. Por lo tanto, tú necesitas el concepto bíblico, la definición bíblica de eso que se encuentra ahí. ¿Qué pasó aquí? Como si se apagara el televisor. ¿No está el control por ahí del televisor? Hasta ahora, preguntas, dudas, los chicos, los hermanos. Dame las páginas por si acaso. Ok, ahí encendió. Se está apagando de nuevo. Mira, ven. Se volvió a apagar. Puede ser.
Ok, continuamos. Así que es bien importante que todos nosotros tengamos conocimiento de las palabras a través de un diccionario bíblico. Ahora está, una vez hacemos la exégesis, con la exégesis podemos hacer una oratoria o una predicación. La oratoria, a diferencia de la homilética, la oratoria es el arte de hablar en público, pero la homilética es el arte de tú presentar un sermón. Así que, aunque aparenta ser lo mismo, no es lo mismo. No todos los oradores son no todos los oradores son homiléticos y no todos los homiléticos son oradores. Porque cada uno tiene su ciencia, aunque se parecen, pero no es lo mismo. Y la oratoria, aunque ha tenido, es muy antigua, por lo general se desarrolla en lo que es la antigua Grecia, cuando estos sabios o estos hombres inteligentes se reunían en ciertos lugares, en algunos lugares era Areópago, y exponían sus temas y sus puntos de vista. Y esto no me está... Cámbiala ya, Jonathan. No funciona. Ok. Existen grandes oradores dentro de lo que es la homilética y vamos a estar hablando de algunos de ellos. Existen grandes oradores y yo creo que eso es una pregunta que ustedes tienen allí. El orador más importante dentro de la predicación o el arte de predicar, luego de los apóstoles, estamos hablando de tiempos mucho más modernos, el mejor orador que ha dado la historia o el mejor predicador que ha dado la historia es un pastor inglés llamado Charles Spurgeon. Spurgeon se le conocía como el príncipe de la predicación. Predicó toda su vida sin repetir, todos los días, sin repetir un solo sermón. Sin repetir un solo sermón en su iglesia. Y eso es algo que es un poco difícil de hacer, porque para tú poder lograr eso tienes que estar en constante estudio. Así que a este hombre se le conoce como el príncipe de la predicación por la forma en que él predicaba, por la forma en que él llegara a la gente, en ganar almas y también porque logró no, ahí está. Ese, ese Charles Spurgeon, ese Charles Spurgeon. Ustedes tal vez lo han visto por ahí en algunos lugares, un poco gordito él, pero era considerado uno de los mejores predicadores que ha tenido la historia. Así que cuando hablan de Spurgeon, están hablando de lo mejor que hay como predicador. Yo tenía, porque mi hijo me la pidió que se la regalara, yo tengo la Biblia con los comentarios de Spurgeon a los textos bíblicos. Y son textos muy interesantes los comentarios que él hace. Hoy día tú puedes conseguir sus sermones en libros y son muy famosos. Así que el mejor predicador que ha dado la historia moderna, aunque ahí la foto es en blanco y negro, es Charles Spurgeon. Luego tenemos a otro gran predicador en Estados Unidos. El mejor predicador que tuvo Estados Unidos fue el evangelista Dwight L. Moody. Moody en todos los Estados Unidos fue muy conocido en sus campañas evangelísticas. Mucha gente al escucharlo se bautizaba y logró grandes avances dentro de la predicación en todos los Estados Unidos. En épocas más modernas hay otros grandes predicadores, como en Estados Unidos lo fue el predicador protestante Billy Graham. El pastor Billy Graham es considerado en las épocas modernas uno de los mejores predicadores, es muy conocido mundialmente. Hoy día sus hijos continúan predicando el evangelio y haciendo grandes campañas evangelísticas.
Dentro del mundo, dentro de Puerto Rico, tenemos a este señor que ustedes ven aquí. Cuando tú googleas allí en el search de Google, pone mejor predicador puertorriqueño, te va a salir el nombre de este señor y la foto. Él era, para los chicos, yo creo que ellos no saben quién es, pero los más grandes sí sabemos, él era el pastor G.J. Ávila, que la carretera número 2 lleva su nombre, G.J. Ávila, y el salón de comedor de el Capitolio también lleva su nombre, G.J. Ávila, porque impactó a muchas personas y sus campañas fueron conocidas a nivel mundial también. Pero aquí yo estoy hablando en forma general. Dentro del adventismo también existen grandes figuras, como lo fue este señor que está aquí, José Bates. José Bates fue uno de los pioneros de la iglesia adventista y fue conocido por ser un gran orador y un gran predicador. Pero no marcó tanto la historia de la predicación como el siguiente individuo que tenemos en la foto. Y el siguiente individuo fue H.M.S. Richards. A Richards se le conoce como el pionero de las comunicaciones cristianas. ¿Ok? A Richards se le conoce. Él fue una de las primeras figuras dentro de Estados Unidos y el mundo en tener un programa radial. El programa radial que él tenía, un programa adventista, se conocía como The Voice of Prophecy. ¿Ok? The Voice of Prophecy. Y ese programa llegó a millones de personas en aquel entonces y hoy día. El ministerio de Voice of Prophecy continúa ahora mismito. Lo único que en vez de tener una persona predicando, ahora tienen varios predicadores, ya no es como antes. El próximo orador que usted va a encontrar aquí es otro predicador americano muy conocido mundialmente como Mark Finley. Tal vez esos dos son los predicadores más importantes dentro del adventismo a nivel mundial. H.M.S. Richard y Mark Finley. Las campañas de Mark Finley fueron también a nivel mundial, donde también hubo mucha traducción a diferentes idiomas debido al impacto que él tuvo. También y déjenme decirle algo, Mark Finley tenía un programa de televisión que se transmitía no solamente en canales adventistas, sino como en canales no adventistas y seculares también. Así que fue muy conocido dentro del mundo de la predicación y del adventismo. Tenemos este otro individuo que tal vez para los latinos es muy conocido, Braulio Pérez Marcio. Y Braulio Pérez Marcio es el pionero de la comunicación latina a través de el programa La Voz de la Esperanza. Braulio Pérez Marcio, un excelente orador. Todo el mundo quería escucharlo a él. Así que dentro del mundo hispano tenemos a Braulio Pérez Marcio, luego le siguió la próxima persona que continuó con su programa, Milton Peverini, también un excelente orador, con él compartí en 2 ocasiones. Una vez fue él traduciéndole a Mark Finley en una campaña aquí en Puerto Rico, compartí con ambos un ratito, y en una segunda ocasión tuvo cuando era pastor en Yauco. ¿Yauco fue? Sí, en Yauco, cuando fui pastor en Yauco, invité a Milton Peverini a que fuese el orador principal del campamento familiar. Así que él viajó de California a Puerto Rico a compartir con los hermanos un fin de semana completito. Pero también tenemos otras figuras. Y dentro del adventismo tenemos en Puerto Rico una figura muy importante. Perdóname, antes de esa figura, en Puerto Rico. Pero también tenemos este otro individuo que es muy conocido dentro de la predicación. A muchas personas les gusta. Y es el pastor Alejandro Bullón. Y él es más conocido en lo que es todo Suramérica y Centroamérica, aunque también se ha utilizado en los Estados Unidos. Y en Puerto Rico tenemos ese hombre que está ahí.
En Puerto Rico no tenemos un predicador per se que se haya destacado. No lo hay. Porque en Puerto Rico, como se dividió en dos campos, un campo tenía un orador, el otro campo tenía otro orador, pero si hubo una figura que los medios de comunicación invitaban mucho a programas radiales, a programas de televisión, a predicar, a hablar, dar devocionales y presentar la palabra de Dios, fue este señor que está aquí, Luis Germán Cajiga, y lo hacían porque como ya él era famoso de por sí, porque él era pintor, escultor también, él era un artista plástico, lo invitaban, y escritor también, lo invitaban para que predicara, porque además de ser todo eso, él era predicador. Él era predicador y fue profesor universitario en Antillia. Así que en Puerto Rico la figura tal vez más importante dentro de la predicación y del adventismo es ese señor que ustedes ven ahí, Luis Germán Cajiga. Pero continuamos. ¿Qué es un sermón? Porque hablamos de lo que es exégesis, hablamos de lo que es homilética, pero ¿qué es un sermón? Un sermón es un conjunto de consejos y enseñanzas con un fin determinado. Cuando yo hago un sermón, lo que yo estoy haciendo es buscando una historia bíblica, un pasaje bíblico, algo en la Biblia, para buscar un consejo o una enseñanza que me pueda servir a mí en el día de hoy. ¿Ok? Eso es lo que es un sermón. Continuamos. Según el libro El Sermón Eficaz de James Crane, que es el mejor libro que hay en cuanto a homilética, dice que un sermón es un discurso religioso formal fundado en la palabra de Dios y que tiene por objetivo salvar a los hombres. El único propósito del sermón es ¿cuál? Salvar a los hombres. Si el sermón no lleva consigo salvación, no es un sermón. Puede ser cualquier cosa, pero un sermón no es. Puede ser cualquier tipo de discurso, pero un sermón no es. Porque el sermón siempre va a buscar ¿qué cosa? La salvación. Continuamos, Jonathan. El sermón, y quiero que ustedes me atiendan muy bien a este punto. El sermón no es un debate. ¿Escuchó bien? El sermón no es un debate, el sermón no es que yo vengo aquí a debatir puntos doctrinales con nadie. El sermón no es un instrumento para atacar problemas eclesiásticos. Eso no es un sermón. Si hay problemas de adoración, el sermón no se utiliza para hablar de problemas de adoración. Existen otros foros, otros métodos, pero el sermón no se utiliza. Que si hay problemas de cualquier índole dentro de la iglesia, se utilizan reuniones administrativas, diálogos para atacar esos problemas. Pero el sermón nunca puede ser un instrumento para atacar problemas eclesiásticos, ni tampoco puede ser un debate, como tampoco puede ser, lo que menciono por último, un medio de entretenimiento. Porque el sermón lo único que busca es ¿qué cosa? Salvación. Y a través de un debate, ¿yo puedo traer salvación? No, porque un lado va a quedar molesto. Va a crear disensión si es un debate. A través de un sermón, a través de atacar problemas eclesiásticos, ¿puedo traer salvación? No. Yo simplemente estoy refutando ciertos problemas, ciertas ideas, pero ahí no hay salvación. Como tampoco es un medio de entretenimiento, porque cuando es un medio de entretenimiento, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es un medio de entretenimiento? Me hace reír, me entretiene por un momento y cuando terminó de entretenerme, ahí quedó y se acabó. Continuamos. El sermón eficaz, cuando el sermón es un sermón, da aliento. Si no da aliento, no es un sermón. Si no da esperanza al desalentado, no es un sermón. Si no da consuelo al desconsolado, no es un sermón. Si no da ánimo al desanimado, no es un sermón. Si no da alegría al triste, no es un sermón. Si no muestra un camino al perdido, no es un sermón. Puede ser cualquier otra cosa, pero no es un sermón. Continuamos. El sermón, como mencionamos de acuerdo a la definición de James Crane,
El sermón es salvación. Es su único objetivo, es su único fin, es su única esencia. Cada vez que alguien se para allá arriba a predicar, se supone que lo que presente sea la salvación para cada uno de nosotros. El que yo me arrepienta de lo que estoy haciendo y vaya a los pies de Cristo para que Él haga algo por mí. Continuamos. Ahora está, la predicación es la comunicación verbal de la verdad divina con el fin de persuadir. Cuando yo predico, cuando yo estoy predicando un sermón, cuando yo presento un sermón, yo lo que estoy tratando es de persuadir, o el Espíritu Santo más bien, persuadir la mente del ser humano de cuán mal él está y cuánta necesidad tiene de Dios. O cuán triste está y cuánta alegría Dios le puede dar. O cuánto desconsuelo tiene y cuánto consuelo puede encontrar. O cuán perdido está y ahora qué camino puede encontrar. Eso es lo que es la predicación. ¿Continuamos? La predicación debe producir salvación. Y cuando vamos a Hechos capítulo 2, nos dice la palabra de Dios que cuando se predicó el evangelio allí, el día del Pentecostés, ¿qué sucedió? 2,000 y pico de personas, 3,000 y pico de personas, según el libro, aceptaron la salvación. Cuando yo voy al libro de Jonás, cuando Jonás predicó, ¿qué sucedió? Todo el pueblo aceptó el evangelio y fue salvado. Por lo tanto, la predicación debe producir salvación. Salvación en todas las áreas de nuestra vida. ¿Ok? Porque somos un ente físico, social, emocional y espiritual. Y todas ellas están entrelazadas. Todas ellas están entrelazadas. Si estuviese dando un seminario de capellanía, les explicaba, tal vez Chago de esto pueda hablar un poco mejor, les podía explicar cómo lo físico contribuye a lo espiritual y lo espiritual contribuye a lo físico. Hay una relación ahí bien fuerte. ¿Ok? Continuamos. En cierta ocasión, y esta es una anécdota muy interesante, la cual me gusta contar, en cierta ocasión, un joven predicador le pregunta a su maestra, ¿cómo puedo saber si la predicación cumplió con su misión? Y el maestro contestó, si tus oyentes lloraron o se enojaron, tu predicación ha cumplido su propósito, pues la palabra de Dios entristece el alma o endurece el corazón. Cuando se presenta la palabra de Dios, hay un sentimiento que tiene que producir en el ser humano. O es de arrepentimiento, o como en el caso del faraón, que se endureció cada día más. Próxima. Existen 3 tipos de sermones. Está el sermón textual, está el sermón temático y está el sermón expositivo. Está el sermón expositivo. Pueden haber otros tipos más, pero los 3 sermones principales son estos 3. El sermón textual es cuando cogemos un texto bíblico y predicamos en base a ese texto bíblico. Lo estoy tratando de resumir. Cuando yo hablo de un texto bíblico en específico, eso es un sermón textual. Un sermón temático o de tópico es cuando yo cojo un tema en específico y lo desarrollo. Por ejemplo, si yo voy a hablar de Juan 3:16 y me quedo en Juan 3:16, ¿qué estoy dando? ¿Un sermón? Textual. Porque me quedé solamente en ese versículo, aunque puede ser también expositivo. Todo va a depender. Pero si me quedé ahí, es textual. Si es temático, es cuando yo cojo, por ejemplo, el tema de la muerte y hago un sermón en base a la muerte solamente. O sea, es un tema que yo cojo y en base a ese tema busco información, estudio y hablo. Cuando voy a hablar de la historia de un ser humano o voy a predicar de la biografía de un ser humano, eso se considera un sermón temático o de tópico. Y está el sermón expositivo. El sermón expositivo es muy diferente a los otros 2, aunque es muy parecido al sermón
textual. Porque el sermón expositivo yo dejo que sea el texto mismo el que me hable a través de todas las sagradas escrituras. Que si yo estoy hablando de llorar, por dar un ejemplo, ese llorar yo lo tengo que encontrar en el Génesis, en el Éxodo y por ahí sucesivamente. ¿Ok? Y ese sermón expositivo tiende a ser un poco más complicado porque requiere mucho más tiempo de elaboración, pero cuando te alimenta a ti como predicador es de manera sorprendente. Yo trato por lo general que mis sermones sean expositivos. Para mí un sermón yo no lo hago en 10 minutos, 5 minutos, 1 hora. Por lo general cuando yo hago un sermón, yo voy meses, me duran meses, a veces años, en hacer un sermón. Sí estoy siempre trabajando con varios sermones a la vez. Y en el momento en que lo predico es el momento en que Dios me dice, predícalo. Pero por lo general, un sermón no te coge 1 hora, no te coge 2 horas, no te coge 3 horas. Ahora mismito estoy trabajando un sermón con Jonathan y llevamos 1 semana trabajando en él. Llevamos 1 semana y no hemos pasado de la primera parte. Es más, la introducción nos tomó como 2 o 3 días. Y la primera parte nos ha cogido un poquito más. ¿Por qué? Porque cuando tú haces el sermón tienes que estudiar, pero también hay algo y es que en el argot secular diríamos la musa. Te tiene que llegar esa inspiración para tú poder escribir y desarrollar algo. Yo, por lo general, cuando me baño, les soy sincero, cuando yo me baño y me estoy enjabonando y demás, por lo general bañándome y dejándome agua caer encima, me llega la inspiración y comienzo a desarrollar y a trabajar muchas ideas que cuando salgo de bañarme y de secarme tiendo a escribir, porque como estoy en completa paz, tranquilidad y demás, allí yo puedo meditar y pensar mejor en algunas cositas. Igual, cuando estoy practicando un sermón, en mi carácter personal, lo tiendo a hacer en el baño frente al espejo, mientras estoy bañándome, tiendo a practicar mis sermones. Yo los sermones los practico todos. Eso lo aprendí del doctor Araujo. Él decía que los sermones se practican, porque tú tienes que practicar tus ademanes, tu forma de pararte, etcétera. Ahora está, la mayor necesidad que tiene el púlpito son las de sermones expositivos, porque el sermón expositivo deja que el texto hable. El sermón expositivo no es una idea personal. El sermón expositivo no es la idea de alguien, o de fulano, de sultano, de perencejo. El sermón expositivo no es una doctrina. El sermón expositivo es la Biblia hablándonos a nosotros hoy. Jonathan. Partes de un sermón eficaz, y aquí vamos a entrar rapidito. Partes de un sermón eficaz. Jonathan, que me dormiste. El sermón eficaz debe tener un propósito definido. Si el sermón no tiene un propósito, no vas para ningún lado. Tiene que haber un propósito definido en ese sermón. Y yo creo que siempre que vamos a hablar o siempre que vamos a hacer algo debe de haber un propósito. En el caso del sermón mencionamos que el propósito siempre tiene que ser la salvación. ¿Ok? El propósito definido nos da una meta clara y específica que el predicador se propone para alcanzar un mensaje. Jonathan, dale al anterior. Un sermón eficaz, no, más adelante. Adelante, no atrás. Perdóname, atrás era. Necesita un cuerpo. Un sermón eficaz necesita ser aplicado. Tiene que tener una introducción y una conclusión. Tiene que tener un llamado y tiene que tener ilustraciones.
Todo eso debe de tener un sermón eficaz o un sermón que cumpla todo lo de la ley. Ya hablamos del sermón eficaz, próximo slide, el propósito definido, y proseguimos, Jonathan. El propósito definido nos ayuda a entender que el sermón es un medio y no un fin. Nos obliga a depender de Dios. Es una guía que nos facilita la preparación del sermón y presentación del mismo. Y produce frutos para la gloria de Dios. Continuamos. El propósito definido necesita un cuerpo. Y el cuerpo es el tema que vas a desarrollar. Y para tú desarrollar ese tema, mencioné que necesitas hacer hermenéutica. Continuamos. Ese cuerpo tiene que ser un solo tema. A veces nosotros escuchamos predicadores que comienzan hablando una cosa y hablaron de cuántas cosas en su sermón. Al finalizar, comienzan hablando del agua y terminan hablando de la comida, del ejercicio y terminan hablando de otras cosas que no tienen que ver con el agua. O sea, si tu cuerpo, si tú vas a hablar sobre el agua, tienes que quedarte en el agua. No puedes salirte del agua. ¿Y qué cosas tú puedes decir del agua? Un montón de cosas puedes decir del agua, como la cantidad de veces de agua que puedes tomar, la frecuencia en que la debes de tomar, en las mejores horas en que la debes de tomar, etcétera. ¿Entendieron el ejemplo? Nos quedamos en un punto. Si estamos hablando, por ejemplo, del amor de Dios, yo no voy a hablar de la ira de Dios, yo no voy a hablar de el poder de Dios, yo me quedo en el amor de Dios. Aunque ese tema es bastante amplio, pero solo me quedo en un tema. El tema no puede ser general, y aquí es importante que también lo entendamos. Tiene que ser algo específico. Si voy a hablar del amor de Dios, voy a hablar del amor de Dios que tiene hacia el ser humano. Porque puedo hablar del amor de Dios hacia la humanidad en general. O sea, tiene que ser algo mucho más específico. No debe ser estático, tiene que tener un desarrollo, un principio y un fin. El sermón debe ser sencillo. Todo el mundo debe de entenderlo. Tanto el adulto y el profesional como el niño que está en la iglesia. Y un ejemplo de eso lo podemos ver en Jesús. Cuando Jesús predicaba, todo el mundo lo entendía. Dice la palabra de Dios que los sabios que sucedía se maravillaban con las cosas que él decía, pero el pueblo en general respondía ante ese sermón. Así que ese sermón debe ser sencillo. No debe crear dudas. El sermón tiene que contestar todas las preguntas que, cómo, cuándo, dónde, cuántos, por qué, etcétera. ¿Y qué preguntas son las que debe de contestar ese sermón? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cuándo Dios va a actuar? ¿A cuántos Dios va a utilizar? Siempre en el sermón la figura principal tiene que ser Dios. Si estoy hablando del texto que Judas fue y solcó, un texto bastante complicado, ¿verdad? Judas fue y solcó. Yo en ese texto tengo que preguntarme, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué Dios permitió que Judas solcara? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en el sermón la figura principal siempre va a ser Dios y no puede crear dudas cuando lo estoy expresando. Y cada sermón debe de tener una frase enfática. Cuando tú das un sermón, hay una frase que tú tienes que escoger para repetir muchas veces allí, para que se le quede aquí a la gente y la gente puede entonces, al escuchar esa frase, tomar una decisión y llevar a cabo esa decisión. ¿Ok? Continuamos. Cuando trabajo con el cuerpo, tengo que entender que tiene que haber unidad en la discusión, claridad, movimiento progresivo y mejor utilización del tiempo. El tiempo es bien importante a la hora de hacer un sermón. Es por eso que se practica, es por eso que el sermón se escribe.
Eso nos lo decía mucho desde el doctor Araujo. Tu sermón tú lo escribes para que tú sepas cuánto tiempo te va a tomar. Pero él también decía, el buen predicador, lo mismo que te dice en una hora, te lo dice en un minuto. El predicador no necesita una hora para predicar su sermón. Si estudió su sermón, si se sabe su sermón, en un minuto te lo puede dar. En un minuto no necesita más. Y él nos decía, miren la hora a la hora de usted predicar. Si le dieron 15 minutos, en 15 minutos usted tiene que hacer su sermón. Si le dieron 10 minutos, en 10 minutos usted tiene que hacer su sermón. Hoy día eso no lo practicamos mucho, pero con él había que trabajarlo y había que hacerlo. ¿Ok? Porque el tiempo es importante, porque el tiempo de los que te están escuchando es valioso. Yo aprendí a hacer sermones más cortos el día que estoy predicando en una iglesia y una hermana de iglesia le dio un bajón de azúcar. Sabrán que el sermón se acabó no porque yo haya acabado, sino porque la hermana con el bajón de azúcar se encargó de que el sermón se acabara. Era una iglesia pequeña, la hermana está sentada, estoy predicando y ¡boom! Se cayó. Había que rescatar a la hermana. Paca. Yo fui pastor de ella, ya sabe quién es. Así que tuvimos que trabajar con la situación. Continuamos. El sermón tiene que ser aplicado. Y la aplicación debe ser en tiempo presente. Cuando yo cojo una historia, tengo que aplicar esa historia al tiempo presente. Si yo estoy hablando de David y Goliat, la historia de David y Goliat la tengo que traer a qué momento? Al de ahora. No me puedo quedar allá, porque lo que sucedió allá se quedó y a la gente de allá le enseñó y a la gente de allá le habló. Eso tiene que hablarme a mí hoy. Así que eso es lo que es la aplicación. Tú coger esa historia antigua y traerla hoy día con la enseñanza a mi vida personal hoy día. Próximo. La aplicación es el proceso por el cual el expositor toma una verdad bíblica del texto y lo aplica a la vida de su audiencia, proclamando por qué es relevante para sus vidas y apasionadamente alentándolos a hacer cambios necesarios en su vida de una manera coherente con la intención original del autor. Próxima. La aplicación debe de contestar dónde está Dios, qué está haciendo y cómo Él me ayuda hoy. ¿Ok? El sermón tiene que tener una introducción y una conclusión. Por lo general, cuando se hace un sermón, con Jonathan lo estoy trabajando un poco diferente porque él es un niño, pero por lo general, cuando tú haces un sermón, lo último que tú haces es la introducción y la conclusión. Tú primero desarrollas todo el cuerpo. ¿Por qué desarrollas todo el cuerpo primero? Porque es de lo que tú vas a hablar. Luego tú desarrollas la introducción. La introducción dentro de un sermón es como tú vas a llamar la atención de la gente. Si tú no llamaste la atención de la gente en la introducción, no esperes que en el desarrollo del tema te atiendan y no esperes que lleguen a la conclusión. Por lo general es importante que cuando tú vas a dar una introducción o cuentes una historia o una anécdota o hables algo que a alguien le pueda llamar la atención o que a la gente le pueda llamar la atención. ¿Ok? Y la conclusión no es un resumen, es cuando encontramos el fin al tema. ¿Cómo podemos... Ahí, Jonathan, como que me saltaste algo. ¿Cómo podemos introducir? Podemos introducir a través de una historia, explicando el origen del sermón o explicando el contexto de eso.
Si usted habla con el pastor Maisonet, él por lo general va a introducir siempre con un videíto jocoso, con un videíto que le llama la atención a la gente. Pero esa es su forma de introducir. La conclusión, ahora sí, Jonathan, la conclusión lo puedes hacer a través de una historia, una cita, un texto, una serie de preguntas que lleva al oyente a meditar y exponiendo las lecciones aprendidas a través de ese tema. Próximo. La conclusión en gran parte es el éxito permanente del mensaje. Es bien importante algo en un sermón. Si tu sermón dura 45 minutos, tu introducción tiene que durar 3 minutos. 3 o 4 minutos. Si dura más de eso, tiene un problema. Hay veces que escuchamos predicadores que empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y como a los 15 o 20 minutos dice, bueno, esto es para introducir. Ahora vamos a empezar. Número 1, cuando dijiste eso ya perdiste la atención de la gente. Número 2, la introducción no es el sermón, es la forma en que yo llamo la atención del público para entonces presentar el sermón. Y la conclusión son las lecciones que encontramos en ese sermón. Continuamos. Y tiene que tener un llamado. La conclusión y el llamado no es lo mismo. La conclusión, las lecciones que aprendimos a través del sermón, y el llamado es cuando yo busco una respuesta de la persona hacia el sermón. El llamado no tiene que ser como lo hacen los evangelistas, que se paran aquí y empiezan a ¿qué cosa? Si tú aceptas a Jesús como tu Salvador, si tú entiendes de que el sermón ha tocado tu vida, si Cristo significa algo para ti, y a veces en el llamado, el evangelista ¿qué hace? ¿Se queda cuánto tiempo? Hay veces que el llamado dura más que el sermón. A veces entramos en algo peor, a veces los evangelistas terminan diciendo, sí, porque tengo 5 personas aquí que necesitan con... Eso no es un llamado. El llamado puede ser silencioso. El llamado puede ser el que la persona escuchó y cuando tú estás buscando esa respuesta, él en forma silenciosa dice, acepto lo que el predicador está exponiendo aquí. Tengo que cambiar mi vida, o tengo que hacer esto, o tengo que hacer lo otro, o yo necesito que Jesús tome control de mi vida. No responde a nada acá al frente, pero en su carácter individual ahí se quedó. ¿Ok? Así que el llamado tiene que buscar una respuesta. Puede ser pública como puede ser individual. El llamado debe apelar a las emociones y a la razón. Tiene que ser una mezcla de las dos cosas. No puede ser 100% emoción sin razón, como no puede ser razón sin emoción. El llamado tiene que tener las dos cosas. El llamado tiene que permitir que las personas respondan al mismo y comprender el paso que van a dar. Muchas veces se hacen llamados y las personas no saben el paso que van a dar. Y es bien importante que cuando tú haces un llamado, la persona esté consciente el paso que va a dar. Es importante en no insistir en personas que no están maduras hacia ese llamado. Una persona que responde un llamado tiene que estar madura. Por lo tanto, se debió haber sembrado, se debió haber trabajado. Tiene que haber un ambiente preparado para eso y de eso se encarga el predicador. Mientras va dando el sermón, va preparando el ambiente a través de sus palabras, a través de sus ademanes, a través de sus miradas, a través de las palabras que escoge, va preparando el ambiente. Y por último, cuando se hacen llamados, es el Espíritu Santo el que decide y hace con referente a la persona. No es el ser humano, no es el que está a tu lado que le dice, vente, vamos a levantarnos, no. El Espíritu Santo es el que inquieta y que lleva a la persona a responder ese llamado. Aquí llegamos a una parte bien importante, las ilustraciones.
Cuando yo hago un sermón y yo quiero explicar un punto importante, yo busco ilustraciones. Cuando Jesús quería hablar sobre el reino de los cielos, ¿qué él hacía? Él decía, el reino de los cielos es semejante a un sembrador que fue a sembrar. Él quería explicar lo que era el reino de los cielos. ¿Y cómo lo hace? A través de una ilustración. La ilustración es para explicar. La ilustración no puede tener una ilustración encima de otra ilustración. Es como que el ejemplo no puede tener otro ejemplo y otro ejemplo y otro ejemplo y otro ejemplo. Porque si tiene tanto el ejemplo, tiene un ejemplo de un ejemplo de un ejemplo, va a llegar a un punto en que te vas a perder. La ilustración es para explicar un punto. Tiraste la ilustración, con eso explicaste el punto y ahí lo dejaste. No vuelves a tocar otra ilustración, no vuelves a utilizar otra cosa, porque se supone que con la ilustración ya la gente, ¿qué cosa, Coto? Haya comprendido, haya entendido lo que tú estabas diciendo. Y las ilustraciones por lo general se utilizan para explicar un punto importante o un punto difícil de entender. Las ilustraciones pueden ser una anécdota, una historia. Es importante que puede ser una fábula, una anécdota, una cita, videos, canciones. Es bien importante que cuando hablas de ilustraciones en tu sermón, no cuentes experiencias familiares, personales con cuidado, o experiencias que te hayan dicho a ti. Por ejemplo, estoy hablando de una cosa y Adi me contó algo a mí y yo vengo en el sermón y cuento lo que Adi me dijo a mí, porque lo estoy usando de ilustración. Eso es un error, porque estoy contando algo que ella me confesó y que se supone que yo no diga. Por lo general, ahí los psicólogos y los consejeros predicadores tienden a fallar mucho. Cuando escuchamos un psicólogo, un consejero que predica, ¿verdad que sí? Ellos comienzan a contar anécdotas de sus pacientes. Y cuando tú escuchas un psicólogo y un consejero que empieza a contar anécdotas de sus pacientes, ¿a ti te da confianza de ir donde él? No, porque en algún momento tu experiencia va a caer en la boca de otro. Tampoco se cuentan experiencias familiares, porque tú tal vez estás hablando de tu esposa creyendo que estás haciendo una tremenda ilustración y tu esposa está allí sentada bien molesta porque eso fue algo tan y tan personal que tú no debiste de haber dicho. O a una experiencia con tus hijos. Si vas a utilizar experiencias personales, que cuenten con el apoyo de la persona con la que tú vas a hablar. Hay veces gente que te dice, yo tuve este testimonio, y te cuentan el testimonio, y tú tienes que preguntarle, ¿y tú me lo estás contando a mí por desahogo o porque quieres que yo lo comparta? Si lo puedes compartir, ahora puede ser una ilustración. Pero si te contaron un testimonio y no te dieron autorización para contarlo, no lo puedes utilizar. ¿Ok? Las ilustraciones deben ser claras, no deben dar mayores explicaciones. Como dije, no pueden ser familiares, amigos o confesiones. No deben ser historias negativas. Si no tenemos ilustraciones, no fuerce. Déjalo así. Y tengamos mucho cuidado con las ilustraciones jocosas. Sí, tal vez se puede hacer una ilustración jocosa y todo el mundo nos podamos reír, pero que nos quedemos en la risa o en el chiste o en el comentario jocoso, eso no puede suceder. Porque el sermón no es un chiste. ¿Ok? ¿Continuamos? Eso fue lo último. Eso fue lo último. ¿Qué le dije a Wanda? De todas las presentaciones que tengo ahí, mira a ver un resumen y lo que los nenes necesiten, allí lo tenemos.
Cuando tiendo a dar esto, hablo de los ademanes, hablo de la forma de vestir, hablo de la forma de pararse, hablo de tantas cosas, pero como es para los chicos que ya uno se me durmió, no podemos hacerlo tan largo ni tan profundo. A los chicos conquistadores, como esto es una especialidad, ustedes tienen que preparar un sermón de 5 minutos y tienen que presentarlo. Así que sí, si no preparan un sermón y si no se presenta, no pueden tener la especialidad. Así que si necesitan ayuda a la hora de preparar el sermón, se pueden acercar donde mí, pero saben que tienen que preparar un sermón y tienen que presentarlo. Así que gracias por haberme escuchado. Esperamos que por la gracia de Dios las poquitas cosas que pudimos mencionar aquí puedan ser de provecho para cada uno de nosotros. Y ojalá en un futuro podamos hacer algo así, pero mucho más profundo, mucho más, con más tiempo para que podamos aprender más detallitos. Vamos a ponernos todos en pie, vamos a orar para tener un fin a esta programación. Padre, en esta hora pedimos tu bendición y tu cuidado para cada uno de nosotros. Pedimos que tú nos ayudes a ser personas que prediquen el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos a que nosotros podamos acercarnos más a ti a través de tu palabra y que eso que estudiamos y que encontramos lo podamos compartir con otros. Gracias por habernos escuchado y haber compartido con nosotros en esta programación. En el nombre de Jesús. Amén.